Sean bienvenidos jóvenes a su clase de desarrollo curricular. Este día estudiaremos lo que es el programa de lenguaje y literatura, ¿verdad? Como podemos ver, hemos venido estudiando los programas, pero este día nos toca estudiar a educación media. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el programa de educación media. Y para ello, vamos a ver la secuencia C. ¿Qué es la secuencia C? La secuencia C es lo que me sirve a mí como docente para poder expresar cuáles son aquellos conocimientos que los estudiantes deben de tener al inicio de un tema. En este caso, ACC tiene 3 siglas. A es anticipación, C es construcción y la otra C es consolidación. Anticipación implica el desarrollo de estrategias que permiten al estudiantado crear una conexión o experiencias o aprendizajes adquiridos con anterioridad. La construcción para mí es aquellas actividades que el estudiante debe de recibir en un momento dado para poder desarrollar lo que es los conocimientos que se le están dando en el aula de clase o los que ellos están construyendo, un aprendizaje significativo. Y la consolidación exactamente tiene que ver con el cierre de la secuencia didáctica. Es lo que el estudiante ha construido en resolución de actividades genuinas que le permite contextualizar o desarrollar un proceso cognitivo. Aparte de esa secuencia, nos encontramos también con lo que es el refuerzo académico. Es lo primero que nosotros como docentes cuando ingresamos a un aula al inicio del año escolar debemos de evaluar hasta dónde nuestros estudiantes están aprendiendo. El refuerzo académico resulta importante como estrategia de remediación planificada, ya que se puede lograr las habilidades específicas y un aprendizaje prioritario se vuelve algo imperativo. Quiere decir que esto me sirve para alcanzar con éxito lo que es que el estudiante enfrente dificultades, los pueda resolver, es crear competencias que quizás, o formar competencias en ellos que quizás todavía no tienen fortalecidas. Otra de las cosas que como docentes debemos de tener presente es, aparte de lo que es el refuerzo, ¿verdad? Es claramente el plan de estudio, ver cómo es que el plan de estudio está estructurado, ¿verdad? En primer lugar, esto se organiza con una carga horaria. Yo como docente de lenguaje y literatura debo de tener claro que son 5 horas a la semana y que mensualmente se me convierten en 25, ¿verdad? Esto significa que el plan de estudio tiene que ir apegado a lo que es el proyecto curricular de centro también. Es bien importante que nosotros como docentes también podamos brindar ideas a lo que es el director o toda la comunidad educativa. Bien, también tenemos acá lo que es, aparte del plan de estudio, tenemos lo que es la estructura, cómo está estructurada la unidad. Es bien importante que nosotros como docentes sepamos cómo están estructuradas las unidades, porque de esa forma nosotros vamos a poder transmitirles a nuestros estudiantes cómo va a ser el desarrollo de lo que es la asignatura. Entonces, la estructura se compone de contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales. Eso es bien importante también que lo tomemos en cuenta porque los contenidos actitudinales exactamente tienen que ver con eso, con esa estructura. Bien, aparte de la estructura, yo le debo demostrar a los estudiantes lo que es las competencias. Las competencias tienen que ver exactamente con hablar, escuchar y escribir. No es una competencia, es una habilidad. O sea, son habilidades que el estudiante adquiere en un momento dado. Son esas destrezas, capacidades comunicativas o macrohabilidades, ¿verdad? Según Casani. Y entre ellas se encuentra lo que es las competencias, comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, que más adelante vamos a hacer lo que es una actividad, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde hemos comprendido lo que es
lo que hemos venido desarrollando en esta clase. Bien, también tenemos la evaluación. La evaluación es bien importante. ¿Por qué la evaluación es importante? Porque si yo no evalúo al estudiante, si yo no sé por dónde el estudiante está haciendo lo que es orientado, yo tengo que ver de qué forma yo le puedo transmitir al estudiante lo que es que él se sienta cómodo con una evaluación diagnóstica, con una formativa, con una sumativa. O sea, el estudiante en ningún momento tiene que sentir que esto es eh, algo impuesto, sino que él se sienta cómodo con las evaluaciones que se están desarrollando y nosotros como docentes debemos de estar comunicando a los estudiantes cómo estamos evaluando. Ello es bien importante que lo sepan. Bien, después de esto viene lo que es el enfoque comunicativo y esa es una de las cosas que nosotros como docentes debemos de tener presente. El estudiante de lenguaje y literatura debe de tener una comunicación fluida y para eso nosotros tenemos que darles esas herramientas, ese enfoque que surge como alternativa, como un método tradicional didáctico en torno a esos elementos estructurales de la lengua y las tareas mecánicas que estamos realizando en el salón de clase. Entonces es bien importante que nosotros como docentes estemos a la vanguardia de saber cómo los estudiantes están viendo la realidad comunicativa. Bien, ahora vamos a desarrollar lo que es un ejercicio. Y aquí lo tenemos. El ejercicio se trata es un refuerzo académico. Y hay unas preguntas que son bien importantes. ¿En qué momento el docente realiza un refuerzo académico? ¿En qué momento? ¿Al inicio del año escolar o es un proceso permanente? Bueno, dijimos que el docente lo realiza al inicio del año escolar, ¿verdad? Esto también no es algo que es como impuesto, ¿verdad? Sino que el docente según ve las necesidades que refuerza. Segundo, ¿cuáles de las siguientes palabras no son una competencia? Fíjense bien, no son una competencia. Entonces, veamos, ¿cuáles de las siguientes palabras no son una competencia? ¿Qué significa eso? De que yo como docente debo de saber hasta dónde mi estudiante está aprendiendo, ¿verdad? En este caso, está hablar, leer y escribir y está comprensión oral. Entonces, dijimos que las primeras eran habilidades, por lo tanto es la segunda, comprensión oral. ¿Y en qué momento realiza la evaluación o el proceso evaluativo el docente? ¿En qué momento? Bueno, dijimos que la evaluación tiene que ser algo que tenemos que estar realizando constantemente, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aquí tenemos prácticamente lo que es como un ejercicio para que nosotros vayamos viendo en qué momento vamos a estar realizando cada una de los espacios o las actividades que nos presenta el lenguaje y literatura. Así que les agradezco por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a continuar con las próximas clases, evaluando, viendo hasta dónde llegará lo que es este proceso formativo en lenguaje y literatura. Así que les agradezco y nos vemos hasta la próxima.